Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente en este día. Vamos a continuar con estos devocionales que, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a nuestro Dios, que hemos podido desarrollar en estos martes, jueves, desarrollar gracias a su misericordia, pero también a la presencia de cada uno de ustedes. Dios les bendiga enormemente por el esfuerzo y por el tiempo que se dan, ¿verdad? Vamos a iniciar este devocional, vamos a iniciarlo y vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta mañana, en esta tarde. No sé cómo andes, hermano José Canchola, cómo andes de tu voz. Mi voz no tiene compostura, pero hago la lucha. Ándele, pues, hermano. Apóyanos, por favor, con la oración inicial, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo y de la tierra, a ti te damos la honra y la gloria y las gracias por este nuevo día que nos has prestado. Estamos ante tu presencia en esta hermosísima mañana que para nosotros, bendito Dios, significa muchísimo, porque eres muy bueno con nosotros, bondadoso, misericordioso, y gracias por ello, Señor. En esta mañana, bendito Dios, estamos prestos y listos para atender a tu llamado en esta clase, en este devocional, que es muy edificante para uno, bendito Dios, espiritualmente hablando, analizando el libro de Juan, Padre Santísimo, y eso, Padre Santo, nos ayudará a seguir adelante como cristianos. A ti te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Me puedes apoyar para poder compartir pantalla en una chancita que puedas, bro? Vamos a cantar un corito en un momento, un corito que se llama Adelante. Ya tenemos ahí eso, ok. Estamos compartiendo aquí, muy bien. Me imagino que sí se lo saben, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? Bueno, si no, pues se lo va a aprender. Si lo tienen, cantemos. Adelante la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante la lucha contra el mundo del pecar. Es muy fuerte el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Cuando mires en la lucha a otros que quieren caer y alejados por el viento cruel se dejan ya vencer. Adelante siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, Él será tu protección. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Muy bien. Espero que nos hayan podido
seguir. Es un coro un poco rápido, pero que tiene mucha información, tiene muchas palabras de ánimo, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a empezar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Eh, como yo no estuve el devocional pasado, hermanos, este, eh, pues ayúdenme a recordar o a ver qué fue las cosas que estuvieron viendo la semana pasada. A ver, ¿quién estuvo la semana pasada? Perdón, el martes pasado, disculpen. ¿Quién estuvo el martes pasado? Mano José, mano Juan Santiago. No es para evidenciarlos, ¿eh? No es para evidenciarlo y nada por eso. Hermano José, ¿qué aprendió, hermano? Aprendimos, si me acuerdo bien, nos quedamos en el verso 23. Ok. Este, Co- como dijo el presidente López Obrador, yo tengo otros datos, pero ahorita vamos para allá. bueno, Pero ahorita vemos eso, hermano, ahorita vemos eso. A sí. ver, pero díganos, ¿qué aprendió? Bueno, no ahorita. Bueno, aprendimos que hubo testigos de lo que se habló, fue la creación, Juan el Ajá, Bautista, las profecías y los ajá. apóstoles, que fue Andrés, Felipe y Natanael, y los demás fueron testigos de que Jesús era verdad. Muy bien, ok. Se habló de los testigos, del testimonio. Bueno, efectivamente ese es uno de los tópicos que se manejan en estos versículos. Ok. A ver, hermano, Juan Santiago y mi hermana Basilia. Ya está bien, va, hermana. Ya está bien el nombre, ¿verdad? Ya lo superamos, ya eso. A ver, o hermano Juan, primero las damas. ¿Cómo ve ahí cómo se arreglan ahí en matrimonio? ¿Primero las damas o primero los varones en este caso, hermana? Todos tienen desactivado el micrófono. Creo que tienen problemas los hermanos. Ah, ok, ya lo lograron. Ya lo quitó la hermana otra vez. Ya, perdón. Sí. Vimos No necesitas la pachurra, no tienes de qué. que había tres misiones en Juan el Bautista, que la primera era anunciar, Ajá. enderezar el camino, la segunda, Ujú, y la tercera era ujú. anunciar a Cristo. Sí. Ujú. Sí. Él es Es, el tercero, el esposo. Sí. bueno, nosotros, ¿Dijo dos? A ver, no, ¿dijo dos o tres? Era- dos. Ah, ok, ahí va el tercero entonces. Prepararía el camino. El de preparar el camino, que nosotros batallamos con la tecnología, hermano, apenas estamos Ok. aprendiendo. Este, Está bien, hermano, no se preocupe. era preparar el camino y Ujú. lo que me quedó mucho en mente es que como cristiano, como hijo de Dios, tenemos nuestra propia Ajá, identidad. ok, muy bien. Ok, bien, ok. Hermano José, ¿querías comentar algo? Sí, también se habló, se me pasó, se habló de la misión de Juan el Bautista, que era otra misión que Juan el Bautista había hecho si me acuerdo bien, es del 19 al 28, algo que fue la cuarta misión, si se puede decir, aparte de lo que ya se había hablado. Ujú. Ok, muy Corrígame bien. si estoy mal ahí. Bueno, no lo puedo corregir, hermano, porque no estuve, pero ahorita el hermano Cristian nos va a decir. A ver, hermano Cristian. Sí, no, decíamos que del 19 al 28 ahí limitamos esa parte, pues esa parte le pusimos la misión de Juan o voz que anuncia al Cristo, pero era la limitación de esa parte. Pero sí, de las misiones,
lo que decía nuestro hermano Juan y su esposa, ¿verdad? Decíamos enderezar, preparar y anunciar. Esas tres misiones, hablamos también de lo de Elías, en cuestión de cómo se hablaba en profecía sobre un Elías que habría de venir, cuando Jesús dijo que era Juan el Bautista, decíamos que era Elías en la persona de Juan, no era reencarnación ni nada, solamente por la misión que Elías también tuvo, el poder, la misión. De esa forma, Juan el Bautista también pues estaba haciendo un trabajo similar. Hablamos sobre esa pregunta, hicimos una aplicación, hermano, también sobre, ¿y tú quién eres, verdad? Le preguntan a Juan el Bautista y él no calla, confiesa, da testimonio de quién era él y hacíamos esa aplicación en nosotros cuando nosotros como cristianos no tenemos que negar nuestra identidad, sino tenemos que dar testimonio, buen testigo, ser buenos testigos, uno que se sustenta con palabras, pero también se acompaña con hechos, sobre quiénes somos. Entonces también hacíamos esas Claro. aplicaciones, ¿verdad? También hablamos, bueno, dimos esos pasajes sobre a quién hacía referencia el Antiguo Testamento al profeta, Elías, la misión de Juan, Ujú. y también decíamos que Juan el Bautista de sí mismo él no dice, ¿verdad? Sino que él solamente dice, yo solamente preparo el camino. Después Jesús es quien habla de Juan diciendo, si él es el Elías que habría de venir, pero Juan el Bautista de él mismo no lo dice. Y como decía nuestro hermano José, vemos dos Ujú. misiones diferentes. ¿Verdad? La misión de Jesús era una y la misión de Juan era completamente otra diferente. ¿Verdad? Y llegamos hasta el versículo, eh, pues hasta el 23. Bueno, 24 también mencionamos que los que venían ahí eran fariseos. En el 25 lo leímos también, ¿verdad? Pero no, de ahí no, ya no dimos detalle, nomás hasta el 23, 24 por ahí, ahí llegamos. Ok, muy bien. Ok, pues vamos a, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos lo siguiente para ya no, eh, sobreentender lo que ya se explicó el martes pasado? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lectura a partir del versículo 19 para quedarnos en el corte donde se quedó. Voy a darles lectura entonces, hermanos, eh, ahí en Juan, capítulo 1, versículos 19 al 25. Y, les repito, no nos vamos a detener a explicar nada, ya esto está explicado para poder llegar al versículo 25 entonces. ¿Está bien, hermano? En el versículo 25 va a partir del 25. Muy bien. Voy a darle lectura, hermanos. Voy a darle lectura no nos va a hacer mal, al contrario, nos va a hacer bien para tomar un poquito del contexto literal. Dice la palabra de nuestro Dios, dice el testimonio de Juan el Bautista. Acuérdense que la palabra testimonio, martiria, tiene que ver con aquella persona que da un testimonio con su vida, ¿no? No solamente con palabras, sino también con su vida. Este es el testimonio de Juan, dice, versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, es decir, la orden religiosa prácticamente, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y parece ser que estaban apelando al origen sacerdotal de Juan, ¿no? Al enviar sacerdotes y levitas. Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Parece ser que Juan no se andaba sobre las ramas, fue directamente a la yugular, ¿no? En el sentido de que seguramente mucha gente pensaba, decía que probablemente Juan el Bautista era el Cristo, pero él iba directamente a lo que tenía que decir y hacer porque conocía muy bien su misión. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Por eso les comentábamos, hermanos, en clases pasadas que eh, hay cierta especulación por ahí que había un grupo de Juan Bautistas para el tiempo que se escribió el Evangelio de Juan, que querían realzar la imagen de Juan Bautista, pensándolo como el verdadero Mesías,
cuando no era así. Y Juan, el evangelista, que fue discípulo de Juan Bautista, curiosamente es muy enfático en este tema. Juan el Bautista dice en el versículo 20, yo no soy el Cristo, dice, para no dejar ni un ápice de duda. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Tú eres el profeta del que se menciona en Deuteronomio, si no me equivoco, Deuteronomio 18? Y respondió, no. Versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y vaya que podía decir bastante, ¿no? De sí mismo. Bastante podría decir él. Un hombre profetizado en el Antiguo Testamento, uno que era primo del que iba a ser el Mesías, su nacimiento fue profetizado, etcétera. Un montón de cosas de linaje sacerdotal, muchas cosas se pudieran decir sobre Juan el Bautista, ¿no? Luego, versículo 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y va a utilizar un texto bíblico de Isaías 40, ¿verdad? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Seguramente ya lo vieron en clase pasada, cómo este se conecta con dicho texto, pero para poder analizar esta fraseología que vemos aquí, tiene que verse a la luz del contexto de Isaías 40, no solamente 3, sino del 1 al 5, ¿verdad? Les va a arrojar mucha luz si se analiza la luz de ello. Y luego dice el versículo 24, dice, eh, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahí nos damos cuenta también, ¿no? Que esos levitas, esos sacerdotes, pertenecían al grupo de los fariseos, ¿sí? Un grupo precisamente de hombres escrupulosos, celosos de la ley, que gustaban, que había en lo personal pensamos que había un trasfondo sincero de cumplir las escrituras. Hay un trasfondo sincero de cumplir las escrituras, pero cayeron en la hipocresía, cayeron en prácticas hipócritas, imponiéndole cargas al prójimo, al judío, que ellos mismos podían llevar, ¿no? Entonces, ¿cuántas historias en la iglesia conocemos así, ¿no? De maestros que imponen cosas a las ovejas y que a veces para ellos mismos es difícil cumplirlas, ¿no? Entonces, ese es el espíritu farisaico, ¿no? Y debemos evitarlo a todas costas. Pero en esencia había un trasfondo honesto, sincero, pero ya en la práctica totalmente diluido, ¿no? Y nos quedamos particularmente en el versículo 25 y es el que vamos a empezar a indagar. Entonces, vamos a analizar el versículo 25. Anda por ahí mi hermana Violeta para que me apoye con el versículo 25. Sí, Apóyame por favor con el versículo 25, hermanita. sí, hermano. Dice, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Gracias. También el 26, de una vez vamos a leer el 26 porque esto se conecta perfectamente con los demás versículos. Hermana Violeta, Sí, versículos 26 al 28, por favor, adelante. Juan les respondió diciendo, yo bautizo, oh, ya no veo, bueno. Ahí está. Ah, ya. Disculpe, hermano, disculpe. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Gracias, hermana, gracias. Vamos a tratar de desgranar estos versículos, ¿sí? Y darle el enfoque pertinente, ¿no? Eh, es interesante, hermanos, es interesante que eh, todas estas preguntas que le están haciendo a Juan, hay una insistencia, ¿sí? Hay una insistencia, eh, había como una preocupación de saber quién era él, ¿sí? Y creo que, y sabían hacer preguntas, hermanos, ¿eh? Sabían hacer preguntas, porque les dice, ¿sabes qué? Oye, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, o no eres el profeta, ¿verdad? Aquel del cual habló Moisés en Deuteronomio 18, ¿sí? Obviamente que más adelante el maestro va a decir que Juan el Bautista era el Elías que habría de venir, porque pudo haberlo dicho, pero por una cuestión de humildad probablemente no lo hizo. Pero un gran distintivo del Mesías tenía que ver con el tema del bautismo, ¿sí? Con el tema del bautismo. Ahora, esta parte es interesante, ¿no? Es interesante porque Juan, a esta pregunta, ¿por qué bautizas? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, si tú no eres el Cristo, ¿sí? No eres el Mesías. Juan le va a decir en el versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, ¿sí? Yo bautizo con agua. Y eso obviamente está hablando acerca de el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Luego dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, ¿sí? Parece ser que ya estaba Juan el Bautista, ¿sí? Comentando que no sabemos, pudiera existir la posibilidad, ¿sí? De que acuérdense que cuando Juan el Bautista estaba efectuando los bautismos, ¿sí? Acuérdense que ese bautismo eh, era una expresión, en lo personal consideramos que ese bautismo de arrepentimiento, la predicación de Juan Bautista pegó mucho, caló mucho en el corazón de sus oyentes, caló mucho. Y la gente buscaba el arrepentimiento. Y una forma de manifestarlo era a través del bautismo, ¿sí? Entonces, ese era un elemento previo para lo que va a venir a hacer el Señor al completar o consolidar lo que viene siendo el plan de salvación, ¿sí? Pero también este bautismo tenía un propósito, ¿sí? Evidenciar para Juan quién era el Mesías, ¿no? Porque acuérdense que cuando el Señor se bautiza, desciende como paloma o forma de o forma de paloma el Espíritu Santo y gravita por encima de la cabeza del Señor. Entonces, prácticamente fue su coronación, ¿sí? Entonces, para eso también era necesario que fuera manifestado cuando fue precisamente en el bautismo. Pero dice, yo bautizo, dice, con agua, dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, eh, pensamos que como dice un escritor, ¿no? Eh, Juan el Bautista eh, habitó o sobrepobló los desiertos y dejó desiertos las ciudades por su predicación. No sabemos si en medio de la predicación de Juan el Bautista, el Señor andaba por ahí formado entre los que se iban a ir a bautizar. Por ahí estaba formado el Señor, seguramente, ¿sí? Entonces, o también puede ser en ese aspecto particular o en el aspecto de que cuando dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
se ha referido a todo el pueblo judío. ¿A qué se refiere? ¿Que Jesús estaba ahí? Vamos a ver más adelante que sí. O se refiere a todo el espectro de los judíos que entre el pueblo estaba, pero no lo conocéis, ¿sí? Porque ellos esperaban una especie de Adalid, ellos esperaban un David, ellos esperaban no sé, un hombre de 2 metros, guapo, ¿verdad? Fuerte, que pudiera, un tipo Sansón que pudiera enfrentarlos, ¿verdad? Al imperio romano y quitarlos de un espadazo, ¿no? Pero no es así. Ustedes no lo conocéis, dice. Pero hoy, en este tiempo, hermanos, y que esto quiero hacerles la pregunta, ¿sí? Nosotros sí conocemos a Jesús. Nosotros sí podemos conocerle, experimentar su presencia, tener una correlación con él. La pregunta, esto es prácticamente una suma de todas las cosas que hemos visto hasta este momento. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos verlo, hermanos? ¿Cómo podemos entenderlo, conocerlo? Esa es la gran pregunta que quiero hacerles a ustedes. El que quiera participar, adelante, hermanos. Yo creo, hermano, que a través de sus enseñanzas conocemos más a Jesús. Ok, muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo conocemos a Jesús? Parece ser que los fariseos no le conocían, entonces la actitud farisaica es un impedimento, ¿no creen, hermanos? Una actitud hipócrita. Cuando se tienen las cosas de Dios es difícil ver a Jesús. Hermana Cecilia Pech, adelante, hermana, cuando pueda. Lo conocemos a través de su palabra, hermano. Nosotros involucrarnos más en lo que Él quiere de nosotros, aprender lo que Él quiere a través de su palabra y a través de tener una relación íntima con Él. Así es, así es. ¿Hay alguien más que quiera abonar algo más? ¿O algo que se me esté escapando por ahí en el versículo? Adelante, hermanos. Ahorita vamos a explicar unas cosas más, ¿eh? Pero de momento quisiera preguntar esa cuestión. Si no lo alcanzo a ver, puede levantar el emoji de manita, también. Bueno, ok. Fíjense que creo que coincidieron, ¿no? Mi hermano José, mi hermana Cecilia, de que un medio infalible para conocer a Jesús es a través de las Escrituras, ¿no? Y es correcto. Nosotros conocemos a Jesús a través de las Escrituras. Podemos conocer cómo hablaba. No imaginamos, ¿no? De repente por ahí vi ya ve con tanta IA, con tanta inteligencia artificial, ¿no? Trataron de hacer la voz de Jesús, ¿no? En una inteligencia artificial, pero al final sigue siendo especulación, ¿no? Lo cierto de todo esto, hermanos, es que efectivamente en las escrituras nosotros podemos descubrir el carácter, la persona, la esencia de Jesús. Y sabemos que siendo Jesús la exégesis del Padre, a través de él podemos conocer al Padre, su amor, su cariño, todas sus cualificaciones como Dios, ¿no? Entonces, las escrituras me encanta mucho y quisiera compartirlo con ustedes. Me encanta mucho la perspectiva que manejaban los escolásticos. Cuando hablo de los escolásticos, me refiero a los estudiosos de más o menos el siglo XVII, el siglo XVIII, más o menos por ahí, XVI, XVIII. Ellos conocían, había algo que se le conocía la lectio divina, la lectura divina. Y en la lectura divina lo que ellos hacían era que tenían 5 fases para estudiar las escrituras y tener una mejor relación con Dios. Una de ellas era la lectura normal, sencilla, natural. La segunda de ellas es escudriñar, es decir, profundizar en conceptos, ideas, principios.
Luego la otra cosa es precisamente el reflexionar, es decir, ya no es escudriñar, ya no es leer, es, oye, ¿cómo este versículo se aplica a mi vida? ¿Cómo, cómo yo lo aplico? ¿Qué me puedo llevar yo de esto? ¿Cómo lo llevo a mi vida? Y la cuarta cosa es el memorizar, muy importante. Sabemos que no nos podemos memorizar toda la Biblia, pero sí hay versículos que son potentes y que vale la pena aprenderlos de memoria. Y número 5, que enseñar. Esas son las 5 cosas que ayudan a tener una, un, son 5 cosas que nos ayudan a, a tener un mejor tratamiento de las escrituras y de esa manera conocer más a Jesús, conocerle más, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy interesante, ¿no? Bien, continuando con la lectura, no sé si alguien quiere abonar algo más, hermanos. Hermano Cota, eh, Sí, adelante, eh, hermano. en cuanto a lo que estaba diciendo ahorita de conocer a Jesús, pues es que a través de Juan y pues desde el Nuevo Testamento, a veces es difícil explicarlo, pero lo entendemos tan simple a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo con el ser Ujú, humano desde que estaba aquí en la tierra y la preocupación de Él. ujú, Para mí, la preocupación de Jesús fue, lo principal era traer el mensaje que Dios le dio antes que Él llegase a este mundo. ujú, Y entonces, desde que Él comenzó echándole ganas a ese ujú, mensaje, pero también a la vez preparando a la gente que venía atrás de Él, que eran los apóstoles, que ellos iban a preparar a los discípulos que hasta hoy, en el año 2025, nos están preparando para que nosotros también preparemos a los que vienen atrás de nosotros. ujú, Para mí, ese es Jesús, que se preocupó no solamente por ayudar al ser humano físicamente, sino también ujú, espiritualmente, que es lo principal, porque eso es lo que nos va a llevar o a dos partes, a la vida eterna o a la condenación. Depende de uno. Estamos, como le dije a mi hermano Cristian el otro día, tenemos la libertad de escoger. Y eso también yo le agradezco mucho a Dios en ese lado, que no nos obliga, sino nos da la oportunidad de escoger. Entonces, conociendo todo esto y sabiendo todo esto, sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha sido un ser, una persona muy humilde, ujú. muy entregado, muy amoroso al ser humano, que está dispuesto a hacer todo lo posible. Bueno, más bien hizo todo lo posible para el ser humano, para que lo conociéramos y qué es lo que Él quería de nosotros hacia las cosas de Dios. No sé si me estoy explicando. Oh, Sí, claro, claro. Y decir, hermanos, aunado, gracias por sus palabras, hermano José. Dios le bendiga. Miren, también comentar que, aunado lo que hemos comentado, había la pregunta, la polémica, además de los fariseos, este grupo de levitas y sacerdotes, ellos, eh, ellos estaban pensando como que era otro rito o era como una especie de lavamientos de prosélitos o bautismo de prosélitos que eran de gentiles a judíos, ¿verdad? Aquellos que pasaban del gentilismo al judaísmo, se realizaba un bautismo. Entonces, este grupo de personas estaban interesados en saber cuál era el trasfondo de todo esto. Pero también ellos conocían muy bien, fíjense hermanos, es interesante, que sacerdotes y levitas sabían muy bien que la señal, que el bautismo era una señal mesiánica.
Mire, vamos a leer dos textos que nos van a ayudar a entender esto. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Mi hermana Erika Figueroa, ¿y anda por ahí mi hermana? Y si no puede mi hermana, pues ahorita asignamos a otro, pero no sé si anda por ahí mi hermana. Va a ser Ezequiel 36, 25. Mire, vamos a leer desde el 25 al 27. No sé si ande por ahí mi hermana Erika o ande ocupada. A lo mejor ande ocupada, ¿verdad? También en el mandado, no sé, ya ve que de repente andamos aquí en el devocional en medio del mandado, hermanos, pero si no está por ahí mi hermana Erika, hermana Elizabeth Ramírez, ¿andas por ahí, hermana Elizabeth? Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermanita. Ahí tengo algo pendiente con usted, hermana, ¿eh? Ahí mil disculpas, ¿eh? No, no se preocupe. Hermana, Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, por favor. Ahí se lo voy a proyectar. Adelante, hermana. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias, hermana. Hasta ahí el texto. Gracias, hermana. Hermanos, ¿de qué está hablando este versículo? ¿De qué habla? Creo que es muy sencillo, ¿no? Ya nomás es para que metan gol, hermanos, ¿eh? Ya les puse el pase, ya nomás para que metan gol. ¿De qué está hablando eso? Habla del bautismo. Del bautismo, hermana Basilia, efectivamente. Y habla, si se dan cuenta, habla de un cambio de corazón, ¿verdad? Está hablando de un cambio ahí de corazón, ¿no? De piedra a un corazón de carne, ¿no? Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos, hermanos, creo que la pregunta del millón es, y es una pregunta interna, ¿no? Cada quien tiene que hacer esa evaluación. ¿De verdad? ¿De verdad hubo ese cambio? Por eso, cada uno de los elementos en el Ordo Salutis, en el plan de salvación, se tienen que hacer de manera apropiada. La persona se le necesita predicar, la persona necesita oír, la persona necesita entender bien qué es la fe, hermanos, necesita entender muy bien qué es la fe, en todo su espectro. La persona debe de entender qué es el arrepentimiento, hermanos, porque el arrepentimiento va a ser el presupuesto para que pueda cambiar y pueda también hacer eso. Ahora, obviamente que necesitamos de la palabra de Dios que nos dé esa empujadita también. La confesión, confesar, o sea, en el arrepentimiento va precisamente el tema de la confesión y por supuesto el bautismo. Este versículo nos enseña precisamente que la señal mesiánica, ¿verdad? El bautismo es señal mesiánica. Pero hay otro texto. Vamos allá rapidito, solamente para corroborar esto que estamos diciendo. ¿Por qué le decían tú eres el Cristo? ¿Sí? Estaban diciendo a Juan el Bautista, pero ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Seguramente aludiendo a este texto de Ezequiel 36. Entonces, hay otro texto ahí en Zacarías capítulo 13, versículo 1. Zacarías 13:1. Vamos a pedirle a nuestra hermana Lourdes, Zacarías 13:1. Zacarías 13:1 Sí, dice, hermanita, por favor. en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Gracias, hermana. Estos versículos nos pueden apoyar precisamente para entender precisamente las preguntas muy incisivas, pero correctas que le estaban haciendo a Juan Bautista, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, algún comentario de lo que acabamos de decir para continuar con nuestra lectura? Bien. Bueno, Hermano. sí, hermano Cristian, Sí. adelante, hermano. Sí, y creo que como decías ahorita al final, es muy cierto, ¿no? Las preguntas que hacen los fariseos, o no directamente, ¿verdad? Pero ellos mandaron a los sacerdotes y levitas, pues creo que eran preguntas, como tú dices, muy válidas, ¿no? Creo que si alguien estuviera haciendo en estos tiempos algo así como lo que hacía Juan, también nosotros llegaríamos, bueno, ¿y tú quién eres, no? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Por qué lo haces? Son preguntas genuinas, válidas. El punto aquí es que creo que a lo largo no solamente, y lo vimos la clase anterior, lo mencionamos así de pasadita, que lo peor de todo es que las respuestas eran muy claras y estaba el testimonio para corroborar que lo que Juan el Bautista hacía, lo que dijo del Cristo, cuando Cristo predicó, cuando Cristo hizo milagros, las pruebas estaban ahí de quién era, dando respuesta de a quién era y por qué hacía lo que hacía. Creo que esas dos preguntas estuvieron rodeando a Jesús todo el tiempo en su ministerio. ¿Quién eres y por qué lo haces? ¿Quién eres y por qué lo haces? Lo peor de todo, como digo otra vez, es que las respuestas fueron muy claras y había evidencias que Juan el Bautista no se había equivocado en lo que estaba haciendo. Había evidencias que Jesús, quién era y por qué lo hacía. Y lo peor de todo era la necedad y la rebeldía de la gente que tenía las pruebas enfrente de ellos y no pudieron reconocer la realidad, la verdad. Entonces creo que como una aplicación es algo que sucede hoy tiempo también, ¿verdad? Hoy en estos días se está mostrando la verdad, se puede comprobar. Algo que me gusta mucho de esta parte de Juan es precisamente que menciona que la verdad viene con Cristo, ¿verdad? Dice que la gracia y la verdad en el 14 dice que Él está lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra verdad, aletheía, decíamos que es una verdad que se basa en hechos. O sea, no es una verdad que no se pueda comprobar, es una verdad que se basa en hechos, es una realidad y es lo opuesto a la ilusión. Entonces, lo que Juan hacía era bajo la verdad aletheía, basada en los hechos. Lo que Jesús hacía, basado en los hechos. Y lo que hoy se predica es basado en los hechos. El punto es que el pecado, pues la necedad, Satanás ciega a las personas y como estos fariseos, pues no nos deja ver la realidad, ¿verdad? Entonces, pues ese es el comentario, hermano. Sí, y gracias, hermano. Efectivamente, ¿no? Entonces, hay otra cosa que estaba pasando por alto. Juan, y quiero retomando aquí el texto del versículo 27. eh, Versículo 26 y 27 nos conecta, ¿sí? Nos concatena con Mateo 3:11, con Mateo 3:11. Es interesante, a mí me llama mucho la atención, hermanos, cómo Juan eh, procura, además de que nos da un material inédito del Señor. Por ejemplo, nos platica, los sinópticos nos platican eh, muy poco del primer año del ministerio del Señor, que se cree que anduvo ministrando por Judea, ¿sí? O prácticamente su ministerio con fuerza, con punch, empezó a partir del segundo año ya en Galilea, ¿sí? Cuando ahí se establece en Capernaum y empieza todo esas series de predicaciones, ¿no? Juan es el que nos da un poquito más información acerca de ese año, que casi los sinópticos no nos dan. Entonces, pero parece ser que Juan, el evangelista, trata
repetir las cosas que ya se dijeron antes, trata de traernos un material inédito. Pero pero al momento de volver a leer esto, vamos a conectarlo con Mateo 3:11 porque también Mateo 3:11 nos ayuda a entender estos versículos. Vamos a leer, hermanos, mi hermana Basilia, apóyeme por favor, hermana Basilia, otra vez el versículo 26. Sé que ya lo estuvimos viendo, pero hay algo que quiero conectar aquí también. 26 y 27, por favor, hermana. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ok, ahí en lo último ya se le desactivó el micrófono, ¿verdad? Pero ahí lo estamos viendo, ¿sí? Bien, esta parte, yo bautizo, y el versículo 27, que de hecho este versículo 27, hermanos, si no me equivoco, ya lo explicamos acá abajito, si no me equivoco. Eh, bueno, algo lo dice de manera indirecta, ¿sí? El versículo 15 dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, ¿no? Entonces, hay una vinculación por ahí, ¿no? En el versículo en cuanto a la eternidad o la preexistencia de Jesús. Y anexa una frase que dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sí? Nuevamente, Juan está tratando de enfatizar esa cuestión de que él no es el Cristo. Él no es el Cristo. Él tiene una misión muy bien definida. Ahora, desatar la correa del calzado era uno de los trabajos serviciales que había de un esclavo con su amo. En un mundo donde el Imperio Romano eh, estaba, se cree y se piensa que el 70% de los habitantes eran esclavos y no todos los esclavos eran de baja calaña, por así decirlo. Había esclavos, el Imperio Romano ganaba naciones, pueblos, y en esos pueblos había doctores, había maestros, había cantidad de gente que tenía oficios y cantidad de cosas que sabían hacer. Entonces, los esclavos tenían sus precios, ¿no? De ahí viene la expresión de redimir, ¿no? Cuando una persona compraba a la otra para liberarla o someterla a una especie de servidumbre, ¿no? Pero en el caso de Juan, él se está posicionando en una cuestión de mansedumbre y de humilde, a tal grado de que dice, yo no puedo ni siquiera desatar la correa del calzado, yo soy un esclavo, ¿sí? Y como esclavo yo ni siquiera soy digno de eso, dice. Entonces, lo que está planteando Juan es el que va a venir es poderoso, es eterno, ¿sí? Él tiene toda la potestad, ¿sí? Pero estos versículos 26 y 27, yo los quiero concatenar con lo que dice Mateo 3:11, ¿sí? Mateo 3:11. Y si ustedes se dan cuenta, dice ahí el texto, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. La palabra arrepentimiento, metanoia, que significa cambio, ¿sí? Habla de un cambio. En el hebreo tiene la idea de regresar o retornar a Dios. Pero no nos vamos a meter mucho en el concepto de arrepentimiento. Y luego dice, porque se dan cuenta que en este aspecto, ¿verdad? Habían ido este grupo farisaico para criticar el bautismo de Juan y negarse, ¿verdad?, a la predicación que él estaba enseñando. Todo el versículo, hermanos, todo esto, esta serie de versículos, a partir del versículo 7, mire cómo dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. O sea, el discurso que viene en Mateo 3 es un discurso de condenación, hermanos. Les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Y el versículo 8 le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Y va a venir el versículo clave, en el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, fíjense, allá nos dice, yo no soy digno de quitarle, ¿verdad? El calzado, de desatar el calzado. No sé si Juan estaba diciendo de quitárselos y ponérmelos yo, pero aquí dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, porque la gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo. ¿Sí? Y como dice mi hermano Cristian, Juan el Bautista siempre fue muy claro con eso, inclusive al señalar al Mesías. ¿Cómo fue, cuál fue la expresión de Juan el Bautista cuando estaba el Mesías? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente cree que Jesucristo, bueno, escritores como Barclay, no mucha gente, escritores como William Barclay dice que probablemente el Señor venía caminando, ¿no? Entre la gente, iban pasando corderos yendo para Jerusalén y él venía subiendo, ¿no? Ahí con una mente muy especulativa, ¿no? Y señala con su dedo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es una interjección. Entonces, Juan fue muy nítido, muy claro en ese aspecto, ¿no? Entonces, todavía dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo, dice Juan. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Entonces, hermanos, ahí nosotros podemos ver, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver algo que en Juan 1, 26, 27, el evangelista Juan omite, ¿sí? Y esto nos abre la pauta de los bautismos que habla la Biblia, ¿sí? Ahí por lo menos vemos tres bautismos. Vemos tres bautismos, hermanos. A ver, ¿cuáles ven, hermanos? Por lo menos ahí, en la Biblia se mencionan 7 bautismos. A lo mejor podríamos poner hasta 8, ¿no? Pero en el versículo 3, ¿qué bautismos observa usted? El de arrepentimiento, el del Espíritu Santo y el de fuego. Y el de fuego. Ahí están los tres, ¿no? Y de manera implícita, ¿no? Ahí viene con la... eh, no sé si pensaban ellos, los fariseos, que Juan estaba realizando como una especie de bautismo de prosélitos, aunque era para gentiles, ¿no? Para gentiles, para convertirse al judaísmo, y aquí se estaban bautizando puros judíos. Entonces, pero esa es otra cuestión que no nos vamos a meter, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3, nos faltan 4, ¿sí? Sabemos que uno es el bueno, sabemos que uno es el que está vigente, ¿no? Y que falta un bautismo al final de los tiempos que se tiene que sufrir. Pero, ¿cuáles otros bautismos faltan, hermanos? Que se mencionan en la Biblia, así, de manera así pasajera, ¿no? ¿Cuáles son los otros 4 bautismos que se manejan? Bueno, pregunto yo, ¿el de arrepentimiento? ¿Estoy equivocado? Ya lo comentó nuestra hermana Cecilia, hermano. No. ¿Qué es el bautismo de Juan o el bautismo en agua? Ya lo comentó. ¿Pero cuál otro? Para perdón de pecados. Ok. Pero ¿cómo se le llama, hermana? ¿Cómo se le llama? O sea, fíjense, para perdón de pecados sería el propósito del bautismo, particularmente que se efectúa en este tiempo, pero hay una forma de distinguirlo. ¿Cuáles son los otros 4? Bueno, El a de la 1, Moisés, a las 2, a las 3. Adelante, hermano. yo que el de Moisés, Se nos fue el hermano Cristian. el de Moisés, Ándele. El de Moisés. Muy bien. ¿Cuál otro, hermanos? Miren, vamos a ver, vamos allá. Vamos allá, ya para que ir cerrando, hermanos, porque ya estamos sobre el tiempo. Otra vez nos ganó el tiempo, hermanos. 1 Corintios 11.
¿Mm? No. Este, segunda. Ups, creo que yo me equivoqué. Permíteme. Ok, muy bien. En, ok. Primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice. Sí, y eso habla acerca de cómo el pueblo, ¿verdad?, se identificó con Moisés como líder, ¿no? Ahorita nos vamos a meter a explicar ese tipo de cuestiones. También está primer carta de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? El otro bautismo. Y esa es una deducción, ¿sí? Que, a ver, permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Ah, pues aquí lo tengo, qué chiste. Es 1 Pedro 3:21, ¿sí? Dice, eh, esta es una deducción que se hace a partir del versículo 20, hermanos. Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿sí? Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, dice. Y luego dice, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Sí? O sea, ahí se está utilizando los eventos del diluvio para hacer una tipología con el bautismo cristiano, ¿no? Con el bautismo cristiano. Eh, el otro viene siendo el bautismo de sufrimiento. Entonces, se podría decir que este bautismo de Primera de Pedro 3:21 es bautismo de agua. Ojo con esto, hermana. Ahí se utiliza el bautismo de Noé, por así conocer, por así considerarlo, fue por medio del agua. Pensamos que el agua fue para destrucción. Sí, fue para destrucción y acabar con la inmundicia, pero también fue para salvar, ¿verdad?, a estas 8 personas, porque ese es el contexto. Entonces, el trasfondo de eso es que Pedro está diciendo, ellos fueron salvados por el agua, ¿sí? Así que viene al versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, quitando las inmundicias de la carne, así como la quitó en el tiempo del diluvio, ¿no? Entonces, y salvándonos precisamente. Entonces, está tratando de hacer una semejanza, hermano. Está tratando de hacer una semejanza, ¿sí? Entonces, en términos del bautismo, del diluvio, sería interesante hacer un tema sobre esa cuestión. Y para terminar rápido, hermanos, está el bautismo de sufrimiento, ¿sí? Está el bautismo de sufrimiento que viene siendo el Marcos 10:38, y ya termino con eso, ¿eh? Marcos 10:38. Hermanos, solamente quiero decir lo siguiente. Bueno, dice Marcos 10:38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Me dicen. Está hablando del bautismo de sufrimiento de Jesús, Marcos 10:38. Entonces, ahí tenemos por lo menos 7 bautismos.
Y cuando digo esto, no quiere decir que es un buffet de bautismos para elegir. No estoy diciendo eso, ¿ok? Solamente hay un bautismo, el de la Gran Comisión, Mateo 28, 19, ¿no? Y que lo conocemos muy bien, con un plan definido. Entonces, solamente es para entender que el concepto del bautismo no solamente se limita al concepto de bautismo que nosotros conocemos. La palabra bautismo, sí, bautizo significa sumergir, sepultar, ¿sí? Entonces, nos faltó más tiempo para explicar esto, pero ya sería en otra ocasión que nuestro hermano Cristian va a explicarnos eso cuando concluya con Juan. Ahí nos quedamos en esta parte. Juan capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Entonces, nos quedamos ahí en el versículo 28. Fíjese que es interesante. Estas cosas sucedieron en Betábara, al lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, porque ahí era un río profundo, hermanos. Era un río profundo, estaba bautizando. Había agua, ¿sí? Entonces, para los que dicen que el bautismo, ¿verdad? No debe haber sumergimiento. El mismo ejemplo, el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de eso. Bueno, hermanos, tristemente, ya nos ganó el tiempo, había más cosas que analizar ahí, pero bueno, aquí le vamos a parar. Aquí le vamos a parar ya para vernos, si el Señor lo permite, la próxima semana, el próximo martes. Dios les bendiga a todos, un abrazo a todos y vamos a despedirnos con una oración. Hermano Juan Santiago, ¿nos despides con una oración, hermano, por favor? Sí, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, Padre, por habernos permitido poder meditar en tus sagradas escrituras. Gracias, bendito Dios, porque nos permites a través de esta plataforma poder escudriñar. Y gracias, Padre, por poner a nuestro hermano, Padre, que él tenga el tiempo disponible para poder enseñarnos. Ayúdanos, bendito Dios, para poder meditar en todo lo que hemos visto este día y que lo vayamos poniendo por obra también en nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que se conectaron y ayúdanos, Padre, para seguir adelante firmes en la fe y ayúdanos a seguir creciendo cada día. Te damos las gracias, bendito Dios, y te rogamos que nos despidas. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.